Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Soy tu nombre y hoy tengo un tema que simplemente explosivo. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que remeció el 5 de julio de 2025. Ya sé que muchos de ustedes, mis queridos seguidores, son fanáticos de las series turcas, y especialmente de esta pareja icónica. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, en una historia que literalmente sacudió el mundo del entretenimiento. Y créanme, esto es solo el comienzo. Para los que son nuevos por aquí, déjenme decirles que en este canal nos apasionan las series turcas, las noticias de farándula, y por supuesto, los romances y las historias de nuestros actores favoritos. Y créanme, la historia de hoy es de esas que te dejan con la boca abierta, que te hacen pensar, y que, bueno, a veces te hacen creer en los cuentos de hadas y a veces no tanto. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y por supuesto, darle un buen like a este porque viene cargado de información. Ahora sí, arrancamos con la bomba. El 5 de julio de 2025, el mundo del entretenimiento se detuvo. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias colapsaron, y los fanáticos simplemente enloquecieron. ¿La razón? Una noticia que involucraba a dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no solo eso, la noticia no fue un simple «están juntos», fue mucho más que eso. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman, ese galán turco que nos robó el corazón con su encanto y su físico envidiable, y Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz que nos conquistó con su sonrisa y su carisma. Ambos, después de protagonizar la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. La química entre ellos era innegable, las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. Y claro, los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Era imposible no notar la chispa entre ellos, la forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos. Durante mucho tiempo los fans esperaron, rogaron, e incluso exigieron que esta pareja se convirtiera en una realidad. Fotografías tomadas por paparazzis, vídeos filtrados, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de los seguidores. Recordemos por ejemplo esas fotos en las que se les veía paseando juntos en Italia, o los vídeos en los que se les captó compartiendo risas y momentos cómplices en el set de rodaje. Todo esto y más alimentaba la llama de la esperanza. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron públicamente su relación. Siempre mantuvieron una postura discreta, jugando con la intriga y dejando a sus fans soñando. No era que negaran los rumores por completo, pero tampoco los confirmaban. Era un juego, un baile sutil entre la realidad y la ficción, que mantenía a sus seguidores enganchados y especulando sin parar. Las especulaciones continuaron y cada vez que Can y Demet compartían un proyecto, las especulaciones se disparaban. La gente analizaba cada detalle, cada interacción, en busca de una señal que confirmara sus sospechas. Después de Erkenci, ambos tomaron caminos separados en sus carreras, y el anhelo de verlos juntos disminuyó un poco, aunque la chispa de la esperanza nunca se apagó del todo. Cada nuevo proyecto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle. Los fans se aferraban a cualquier indicio, a cualquier pequeña pista, que pudiera alimentar la esperanza de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Can se enfocó en proyectos internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, que le valió reconocimiento en Europa. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğduğum Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró una vez más su versatilidad actoral. Sus fans se mantenían informados, pero la distancia geográfica y el tiempo hacían que la posibilidad de un reencuentro romántico pareciera cada vez más lejana. Ahora volvamos a ese fatídico 5 de julio de 2025. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, ese día una publicación en la cuenta de Instagram de Demet Özdemir desató la tormenta. Una foto, una simple foto, pero que tenía el poder de cambiarlo todo. En la imagen, Demet, radiante y feliz, posaba junto a Can Yaman. Pero no solo eso, la foto no mostraba una simple casualidad, ambos estaban abrazados, con sonrisas que irradiaban felicidad y complicidad.
La foto en sí no era nada del otro mundo visualmente hablando. Parecían estar en un evento, posiblemente una gala o una fiesta. Ambos lucían espectaculares, elegantemente vestidos, con sonrisas que revelaban una complicidad especial. Los fans no tardaron en reconocer el lugar. Era la gala de la prestigiosa revista Vogue Turquille, un evento al que ambos actores habían sido invitados en años anteriores. Sin embargo, lo que realmente hizo explotar las redes sociales fue la descripción que acompañaba a la foto. Demet había escrito: después de todos estos años, el amor siempre encuentra el camino. Corazón rojo @Can ¡Boom! La noticia se regó como pólvora. Los portales de noticias se apresuraron a confirmar la noticia, y los hashtags relacionados con Can y Demet se convirtieron en tendencia mundial. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de sorpresa, de emoción. Los fans por fin veían sus sueños hechos realidad. Can Yaman y Demet Özdemir juntos oficialmente. Las noticias volaban por todas partes. Can Yaman y Demet Özdemir confirman su relación, la pareja soñada se hace realidad, el amor triunfa, Can y Demet juntos después de años. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de la noticia, generando un frenesí mediático sin precedentes. Pero, como en toda buena historia, no todo fue color de rosa. La noticia generó reacciones mixtas. Por un lado, estaban los fans incondicionales, aquellos que habían esperado pacientemente este momento y que celebraban la felicidad de sus ídolos. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de memes celebrando la unión y de deseos de felicidad para la pareja. Por fin, creemos en el amor verdadero, el destino los unió, eran algunos de los mensajes más comunes. Por otro lado, estaban los escépticos, aquellos que dudaban de la veracidad de la noticia, que pensaban que todo era una estrategia de marketing o un truco publicitario. Argumentaban que la coincidencia de esta noticia con el lanzamiento de nuevos proyectos de ambos actores era sospechosa. Será solo para generar expectación, una estrategia para aumentar el interés en sus próximas series, un montaje para ganar más seguidores. Eran algunas de las preguntas que circulaban en las redes. Y también estaban los que por razones diversas, no estaban contentos con la noticia, ya sea por preferencias personales o porque tenían otra pareja en mente para sus ídolos. Para algunos fans, la noticia de la relación entre Can y Demet significaba la decepción de ver frustradas sus fantasías sobre otras posibles parejas para sus ídolos. Yo quería que Can estuviera con, no me gusta la pareja, prefiero a Demet con. Pero la historia no terminó ahí. A medida que los días pasaban, empezaron a surgir más detalles sobre la relación. Se supo que Can y Demet habían mantenido su relación en secreto durante años, protegiéndola de la atención mediática y disfrutando de su amor en la intimidad. Habían superado obstáculos, habían luchado contra la distancia, y finalmente, habían decidido hacer pública su relación. Fue una decisión valiente, un acto de amor que demostraba la solidez de su relación. Los amigos cercanos y familiares de ambos actores confirmaron que la relación era real, que ambos estaban muy enamorados y que habían estado juntos en secreto durante mucho tiempo. Se reveló que habían viajado juntos, que se apoyaban mutuamente en sus carreras y que, a pesar de la distancia, siempre encontraban la forma de estar cerca. Además, comenzaron a circular rumores sobre planes de boda. Los fans eufóricos soñaban con una ceremonia espectacular, con una boda de cuento de hadas que sellara el amor de la pareja más querida de Turquía. Los medios especulaban sobre el lugar, la fecha, los invitados, y todo lo relacionado con el evento. La expectativa era máxima. Los diseñadores de moda competían por vestir a la novia, los hoteles de lujo ofrecían sus instalaciones para la recepción y las agencias de eventos proponían ideas para una ceremonia inolvidable. La boda de Can y Demet se convirtió en el evento más esperado del año. Sin embargo, como el destino a veces nos juega malas pasadas, la felicidad duró poco. A los pocos meses del anuncio, los rumores de crisis comenzaron a circular. Discusiones, distanciamiento, diferencias irreconciliables. La pareja, que parecía tan sólida, se tambaleaba. Los medios de comunicación comenzaron a publicar noticias sobre peleas en público, cancelaciones de planes y gestos que indicaban que algo no iba bien. Las causas de la crisis eran diversas y complejas. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de carácter y las expectativas del público fueron algunos de los factores que contribuyeron al deterioro de la relación. La pareja, que había luchado tanto por mantener su amor en secreto,
ahora se enfrentaba a la implacable mirada de los medios, que analizaban cada uno de sus movimientos. Finalmente, a principios de 2026, llegó la noticia que rompió el corazón de millones de fans: Can Yaman y Demet Özdemir habían terminado su relación. La noticia fue confirmada por sus representantes, y el mundo se sumió en la tristeza. La ruptura fue repentina y aunque los rumores de crisis circulaban desde hacía meses, la noticia tomó por sorpresa a muchos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el amor, que parecía tan fuerte, había fracasado? Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Se habló de agendas apretadas, de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas. Pero lo cierto es que el final de esta historia dejó un vacío en el corazón de muchos. La magia, la ilusión, la esperanza, todo se desvaneció. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados y tristes por el final de una historia que habían seguido con tanto entusiasmo. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron numerosas y variadas. Algunos medios de comunicación afirmaron que la incompatibilidad de caracteres era el principal motivo, otros señalaron la presión mediática como el factor determinante, y algunos incluso hablaron de infidelidades. Lo cierto es que aunque las razones exactas nunca fueron reveladas, la ruptura dejó un sabor amargo y un sentimiento de decepción en el corazón de los fans. Y así, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero, llegó a su fin. Un final agridulce pero que nos dejó una valiosa lección: el amor, a veces, es efímero, y las historias más bonitas pueden tener finales inesperados. La historia de amor de Can y Demet, que había comenzado con la magia de la pantalla, terminó con la amargura de la separación. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que el amor en el mundo del espectáculo, como en la vida real, es complicado. La presión, las expectativas, la atención mediática, todo puede influir en una relación. Las parejas de famosos se enfrentan a un escrutinio constante, a la especulación, a los rumores y a la falta de privacidad, factores que pueden poner a prueba cualquier relación. Segundo, que la felicidad de una pareja no siempre está garantizada, y que a veces, por mucho que queramos que algo funcione, simplemente no funciona. El amor no siempre es suficiente y a veces, las circunstancias, las diferencias de carácter o los problemas personales pueden llevar a la ruptura de una relación, por muy fuerte que sea el amor. Y tercero, que debemos disfrutar cada momento, cada emoción, porque la vida es un constante cambio. La historia de Can y Demet nos recuerda que la vida está llena de altibajos, de momentos felices y de momentos tristes, y que es importante disfrutar cada instante sin dar nada por sentado. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, de alegrías y tristezas, de momentos inolvidables y de finales inesperados. Y aunque su historia de amor no haya terminado como todos esperábamos, siempre recordaremos la magia que compartieron, la química que los unió, y la ilusión que nos regalaron. Su historia, aunque agridulce, nos enseña sobre el amor, la fama y la fragilidad de las relaciones, y sobre la importancia de vivir el presente. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de la impactante noticia que remeció el mundo del entretenimiento, la confirmación del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, su posterior relación y, tristemente, su ruptura. Hemos analizado los detalles, las reacciones de los fans, y las lecciones que podemos sacar de esta historia. Una historia que nos recuerda que en el mundo de la fama y el amor, nada es predecible. Hemos explorado la química innegable que los unió en Erkencikus, los rumores que alimentaron la esperanza de los fans y la expectativa que rodeó su confirmación. Hemos analizado las reacciones mixtas que generó la noticia, desde la euforia de los seguidores incondicionales hasta la incredulidad de los escépticos. Hemos profundizado en los detalles de su relación, incluyendo los desafíos que enfrentaron, la felicidad que compartieron y los rumores de boda que mantuvieron a los fans en vilo. Finalmente hemos reflexionado sobre la dolorosa ruptura y las lecciones que podemos aprender de esta historia, incluyendo la complejidad del amor en el mundo del espectáculo y la importancia de disfrutar cada momento. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Gracias por acompañarme una vez más, por sus likes, sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejarme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Ustedes qué opinan sobre esta historia? ¿Creían en esta pareja? ¿Qué esperaban de ellos? Cuéntenme todo. ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿O creen que ambos encontrarán la felicidad por separado?
Y por supuesto, no se vayan sin dejar su like a este vídeo, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y si aún no lo han hecho suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, el mundo del entretenimiento siempre nos depara sorpresas.